¿Sí me pueden escuchar? Bueno, Sí, qué bueno. sí, doctor. Qué bueno, muy buenas noches a todos. Qué privilegio poder compartir de la palabra de Dios esta noche. Vamos a disponer nuestros corazones, vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable a todos profundamente a nuestra alma. Así que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos, mi Señor precioso. Señor, estamos llenos de bendiciones contigo, Señor. Vivir en ti, Señor, y en Cristo es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Señor, estamos muy agradecidos que podemos abrir una vez más esta noche tu libro, Señor, las Sagradas Escrituras. Y queremos suplicarte que tú nos hables, Señor, que sea tu palabra a través de tu Espíritu, hablándonos profundamente al corazón, Señor. Bendice a cada uno de estos discípulos del Instituto Teológico que han dispuesto de su tiempo, Señor, para estudiar más de tu palabra, Señor, que toda esta información y este estudio no solamente se quede en nuestras mentes, sino que baje al corazón y que provoque cambios en nuestras actitudes, en nuestras emociones, en nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, pues gracias por estar aquí conectados. Les voy a pedir que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, en el capítulo número 2. Para los que están tomando esta clase en una tableta o en una computadora, seguramente pueden ver la exposición que voy a presentar aquí en la pantalla. De su lado izquierdo de la pantalla está el texto bíblico en la versión Reina Valera, y abajito del texto bíblico en español está la transliteración del griego, ¿sí? Y del lado derecho están algunos comentarios. Puse ahí el comentario bíblico de William Barclay, y también está activo el comentario de John MacArthur, de la Biblia MacArthur. Entonces vamos a ir comentando los versículos y vamos a ir aprendiendo un poquito de las palabras griegas y de los comentaristas. Entonces, si tú puedes seguir esta exposición en tu computadora o en tu tablet, va a ser más enriquecedor. Muy bien, 2 Timoteo capítulo 2. El contexto de 2 Timoteo es muy interesante. Debemos de recordar que la primera carta a Timoteo y Tito fueron escritas durante el primer encarcelamiento romano del apóstol Pablo, ¿sí? Y de este encarcelamiento él fue liberado y siguió con su ministerio por un tiempo, pero después, por una segunda ocasión, Pablo otra vez está en prisión, y desde ahí, en su segundo encarcelamiento, está arrestado de nuevo como parte de la persecución del emperador Nerón en Roma en los años 60. Y en esta segunda ocasión en que Pablo está encarcelado en una casa, ¿sí?, en un arresto domiciliario, él escribe esta segunda carta a Timoteo. Y a diferencia de la primera carta a Timoteo, en esta segunda carta, Pablo ya no tiene esperanzas de salir vivo, ya no tiene esperanzas de continuar con su ministerio. Allá cuando llegue en el capítulo 4, versículos 6 al 8, se van a dar cuenta cómo Pablo dice: he terminado la carrera, ¿sí?, me está esperando la corona de justicia, etcétera. O sea, Pablo sabía que iba a morir ya, muy pronto, después de haber escrito esta segunda carta. Así que esta segunda carta pareciera ser como su testamento a Timoteo, ¿no? ¿No es cierto? Pareciera ser como una carta desesperada, como si supieras que fueras a morir y que te quedan pocos días de vida y quieres escribirle una carta a tu esposa y a tus hijos con las últimas instrucciones y que puedan seguir adelante en sus vidas, ¿sí? ¿Qué les escribiríamos? Imagínense, ¿no? Pues algo así es esta segunda carta a Timoteo. Timoteo va a seguir desde luego en su ministerio como pastor de la iglesia de Éfeso, pero Pablo está a punto ya de irse con el Señor. La Biblia no nos dice cómo el apóstol Pablo murió, pero la tradición del primer siglo de la historia del cristianismo
nos dice que fue ejecutado en Roma durante el periodo de el emperador Nerón, que era un perverso, maligno gobernante de Roma. Bueno, ese es nuestro contexto histórico. En el capítulo 1 que ustedes ya vieron aquí de la segunda de Timoteo, estudiaron seguramente la salutación, después estudiaron el versículo 3 en adelante, como Pablo le dice a Timoteo que debe testificar de Cristo, que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. En el versículo 8 habla mucho de Cristo, habla en el versículo 11 cómo él mismo, Pablo, fue constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, etcétera. Y en el verso 12 que nos conmueve hasta lo profundo de las entrañas, según de Timoteo 1:12, dice: yo estoy padeciendo por ustedes, padezco todo esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién le he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Entonces estoy preso, voy a morir, he sufrido, me están golpeando, me están azotando, pero yo continúo firme. Yo sé que mi Dios es poderoso para guardar mi depósito. ¿Y cuál era ese depósito? La vida eterna, desde luego, ¿sí? Bueno, ese es nuestro contexto. Recuerden que siempre que estudiamos un capítulo, un pasaje de la Escritura, tenemos que ubicarnos en el contexto. Siempre háganlo así, por favor. ¿Sí? Tienen que investigar quién escribió la carta, en qué año, bajo qué circunstancias históricas, porque si llegamos y empezamos a explicar así nada más el texto, nos equivocamos. No sabemos ni quién escribió ni en qué circunstancias. Entonces, siempre que enseñen ustedes la Biblia, cualquier porción de la Escritura, deben ustedes de pasar un tiempo explicando el contexto. Bueno, después de explicar brevemente el contexto, vamos ahora sí al versículo 1 del capítulo 2. Este capítulo 2 se divide en dos secciones principalmente. La primera sección del versículo 1 al verso 13, donde Pablo nos va a hablar de quién es un buen soldado de Jesucristo. Y después del versículo 14 al 26 nos va a dar las características de un obrero aprobado. Y ahí el Espíritu Santo nos va a confrontar muchísimo, hermanos, a ver si todos los que estamos aquí tomando esta clase somos obreros aprobados, o si por ahí habemos algunos que están un poquito tambaleándose para que podamos volver al camino del Señor. Bueno, vamos al versículo 1, la primera sección, un buen soldado de Jesucristo, del 1 al 13, vamos a hacer comentarios breves. Miren el verso 1, tú pues, hijo mío, dice Pablo aquí a Timoteo, ¿sí? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo le está escribiendo a su hijo en la fe, y quiero que noten aquí esta palabra interesante, la palabra hijo, si me siguen aquí en la pantalla, es la palabra griega teknon. Aquí está, miren, los que saben un poquito de griego, teknon. Y esa palabrita describía a niños pequeños, a niños chicos. Entonces Pablo le está hablando con un gran cariño a Timoteo. Le dice: mira, hijito, yo ya estoy a punto de morir, pero te suplico, tú debes esforzarte, Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esforzarse, en dunamor, ¿sí? En dunamor, que describe una condición de fuerza, ¿sí? De compromiso con el ministerio, ¿sí? Y es el ministerio que se hace por gracia, y esto es en Cristo Jesús. O sea, Pablo no le dice a Timoteo: mira, Timoteo, nuestra famosa frase aquí en México, ¿no? Mira, Timoteo, échale ganas. Esa frase, híjole, no es bíblica. Sí, entonces tratemos de evitarla. Hermano, es que te veo un poco cabizbajo. Échale ganas, hermano. No, esa frase no sirve en la Biblia. Para nada. Porque tú con tus ganas, con tu fuerza de voluntad personal, no vas a llegar ni a la esquina, ni yo tampoco. Aquí el esfuerzo es en la gracia, ¿sí? Es Dios el que nos ayuda en nuestras actividades. Y esa gracia existe gracias a Cristo Jesús. Pues Pablo no le dice a Timoteo: échale ganas, Timoteo. No, le dice: esfuérzate, pero esfuérzate en la gracia. Y esa gracia es en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgaselo, sería una mejor traducción, esto encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí viene un consejo muy importante del apóstol Pablo. Le dice a Timoteo: mira, Timoteo, todo lo que escuchaste de mí,
toda la doctrina que aprendiste. Por favor, Timoteo, todo esto lo escuchaste ante muchos testigos. Había mucha gente que es testigo de esto. Toda esta doctrina sana que yo he recibido de parte de Dios, te suplico, Timoteo, te lo pido, esto encárgaselo a hombres fieles, es decir, pasa la estafeta, Timoteo, como en las carreras de las Olimpiadas, no sé si han visto las carreras de relevos, que corre un atleta 100 metros o 200 metros con la estafeta, y luego se la pasa al otro, y el otro corre otros 200 metros, y luego al otro, y así son 4 hasta que le dan toda la vuelta, ¿verdad? Entonces aquí Pablo, como sabe que ya va a morir, le está pasando la estafeta a Timoteo, y le está diciendo, toda la doctrina que escuchaste, por favor, encárgasela a hombres fieles, ¿sí? Vamos a estudiar aquí un poquito la palabra encargar. Esta palabra encargar, para tithemi, aquí está, miren, la tengo subrayada, ¿sí? Y significa en el griego, aquí tengo mi diccionario, si me siguen, significa advertir o aconsejar. Entonces, esta palabrita, ¿verdad? Pablo le está diciendo, adviértele a otros, aconseja a otros, encárgale a otros, por favor, Timoteo, encárgale a hombres fieles, pistos en griego, o sea, hombres que no te van a fallar, ¿sí? Hombres que van a permanecer fieles a la doctrina que he recibido de Cristo. Que ellos sean idóneos para enseñar también a otros, ¿sí? Esta palabrita idóneos, miren, aquí vamos a investigarla un poquito, la palabrita griega ikanos, vamos a ver qué significa aquí en el diccionario. Ikanos, esta palabrita ikanos significa intenso, grande, mucho, ¿sí? Adecuados, calificados, suficientes. Aquí está el significado número 3, es el mejor, si me siguen aquí en la pantalla. Enséñale a hombres fieles que sean calificados, que sean suficientes, ¿sí? Que estén preparados, que lo hagan de la manera correcta para que enseñen también a otros. Fíjense, qué interesante. Desde el siglo I, el Señor Jesucristo se aparece a Pablo en el camino a Damasco. Pablo prepara a Timoteo, a Bernabé y a muchísimos otros como pastores y siervos. Y les dice, por favor, lo que aprendieron de mí, enséñenselo a otros. Timoteo le enseña a la iglesia de Éfeso. Los pastores de la iglesia de Éfeso se lo enseñan a sus sucesores del siglo I, segundo, tercero, cuarto, y nosotros somos los que estamos recibiendo ahorita la estafeta. Esta estafeta del apóstol Pablo, Dios te la está entregando a ti, hermano, y me la está entregando a mí, y nos está diciendo, por favor, sé idóneo, esfuérzate, estudia, prepárate, ora, para que puedas enseñarle también a otros que no conocen el Evangelio. Y miren la instrucción que sigue, el versículo 3. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces aquí Pablo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Si tú sigues mis palabras, si tú te esfuerzas y enseñas a otros, vas a sufrir penalidades. Vas a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí hay una enseñanza para nosotros. Si nosotros somos buenos soldados, si realmente somos maestros fieles, somos fieles al Evangelio, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. ¿Por qué vamos a sufrir? Porque no nos involucramos en las cosas del mundo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo está utilizando una metáfora de la milicia y le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Tú eres un soldado de Jesucristo. Eres un soldado de Jesucristo. Esta palabrita stratiotes en el griego. Vamos a investigarla aquí, síganme en mi diccionario. Aquí pues significa simplemente soldado y lo toma Pablo del Imperio Romano, porque en aquellos años pues debemos recordar que habían miles de soldados del Imperio Romano. Significa simplemente soldado, es una ilustración, ¿verdad? Pablo está tomando aquí. Pero nosotros no somos soldados de Roma, somos soldados de Jesucristo, de Jesús Christos, aquí en el griego Jesucristo.
Él es el comandante, hermanos, en jefe. Él es el que va delante de nosotros. Él es el comandante supremo de la batalla. Somos soldados, hermanos. Y un soldado se para temprano, ¿verdad? Un soldado muchas veces se acuesta tarde, ¿verdad? Un soldado se pone su uniforme todos los días, la armadura de Efesios 6, ¿verdad? Y un soldado principalmente obedece al comandante. Imagínense un soldado aquí en el ejército mexicano que llegue el secretario de la defensa y le diga, soldado, firmes. ¿Por qué firmes? ¿Qué le importa? Yo no me pongo firmes. Yo hago lo que se me da la gana. Pues lo van a correr del ejército. Y antes lo van a disciplinar, lo van a meter a la cárcel. Porque un soldado está entrenado para obedecer. Así nosotros somos soldados, hermanos. Un cristiano que pone pretextos, oh, o de plano está muy verde, o de plano no es cristiano, ¿eh? Cuando Dios te da una instrucción, una orden, y tú, ay, Señor, ¿pero por qué? Pero no, Señor, a mí me parece que sería mejor esta otra situación. Señor, está muy difícil obedecerte. ¿Sabes qué? No es posible. Tú tienes que aprender a obedecer a tus pastores, obedecer la palabra de Dios, obedecer a Cristo, porque somos soldados. No podemos enredarnos en los negocios de la vida. ¿Quieren que investiguemos la palabra negocios? A ver, la palabrita griega pragmateía, esa es la palabra para negocios. Vamos a ver qué significa esta palabra, está interesante, ¿no? Pragmateía significa asuntos, preocupaciones, asuntos o preocupaciones de la vida. Entonces, nadie que milita para Cristo está angustiado, preocupado, involucrado en los asuntos de la vida. Esa es la primera ilustración, la del soldado como un servidor de Cristo. Vamos a la segunda ilustración, versículo 5, miren. El verso 5 aparece otra ilustración, la ilustración del atleta. Dice Pablo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No solo somos soldados, hermanos, somos atletas. Y tenemos que aprender a luchar como atletas para ser coronados, ¿sí? Porque si no luchamos legítimamente y hacemos trampas, no vamos a ser coronados. Tenemos que aprender a luchar legítimamente, ¿sí? Entonces, somos atletas de Dios. El atleta también se para temprano. El atleta no come grasas, no toma azúcar, no toma Coca-Cola, no toma azúcares refinadas, harinas refinadas. El atleta cuida su cuerpo, tiene que estar firme, tiene que entrenar 5 horas en la mañana, 5 horas en la tarde, dormirse temprano. Es lo mismo, pero en sentido espiritual. Entonces, si tú eres un atleta de Jesucristo, no puedes estarte alimentando de cochinadas en la televisión, o en las revistas, o en el internet. No puede ser, porque vas a perder la batalla, no vas a luchar legítimamente. ¿De acuerdo? Y la tercera ilustración es la del labrador, una ilustración del campo. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, somos soldados, somos atletas y somos labradores. Y si queremos participar de los frutos de bendición que Cristo tiene para nosotros, debemos trabajar. Debemos de trabajar primero en el reino. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito, versículo 7. Considera lo que digo, le dice aquí Pablo a Timoteo. Por favor, Timoteo, considera lo que digo. Estudia bien, medita en lo que te estoy diciendo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Qué precioso versículo el versículo número 7. Qué interesante que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, por favor, considera. Vamos a leer aquí el comentario MacArthur, mire. La palabra considera es una palabra griega que denota una percepción clara, entendimiento pleno y consideración cuidadosa. La forma del verbo indica que se trata de una admonición o una advertencia enérgica por parte de Pablo y no un simple consejo, para que Timoteo pensara muy bien en lo que el apóstol le escribía. O sea, no solamente Pablo le está diciendo, mira, Timoteo, no eches en saco roto esto. Mira, hijo, por favor, estudia de vez en cuando esto que te estoy diciendo. No, es una orden. Timoteo, firmes, considera lo que digo. ¿Sí? Es una orden. Tienes que poner atención, Timoteo. Necesito que tu entendimiento esté claro para comprender estas cosas. Así tenemos que ir a las prédicas. Así tenemos que venir a la Biblia. Hay muchos que se duermen estudiando la Biblia. Otros, no entendí nada, pastor. ¿Cómo que no entendió usted nada? Póngase firme, abra su Biblia,
Pídale al Señor que le dé entendimiento en todo, como dice el versículo 7, para que usted se comporte como soldado. Vean el versículo 8, qué interesante el 8. Dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Que el apóstol Pablo está presentando una apología a la orden que le da a Timoteo de comportarse como atleta, labrador y soldado, ¿sí? Timoteo podría decirle, bueno, pero ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué creemos, apóstol Pablo? Entonces el apóstol le dice, mira, Timoteo, acuérdate de la doctrina que te he enseñado. ¿Cuál es esa doctrina? Jesucristo. Así de fácil. Es una persona. Acuérdate de Jesús Christos en griego. Acuérdate, porque Jesucristo era del linaje de David. Esto implica que Jesucristo era el rey de Israel. Porque acuérdense que el Señor le había prometido a David en el pacto davídico que enviaría un rey que sería rey para siempre de Israel. Entonces Pablo está diciendo, acuérdate de Jesucristo, Él es el rey de reyes, Él es del linaje de David, Él resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Esto no quiere decir que Pablo tuviera un evangelio diferente, sino que simplemente es el evangelio que él recibió de parte de Dios. Versículo 9, aquí es parte del testimonio de Pablo, en el cual, o sea, ¿en quién? Bueno, aquí el sujeto de esta frase, en el cual debe de ser Cristo, ¿sí? En el cual, en Cristo, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquí Pablo nos dice que él está sufriendo por causa de Cristo. ¿Y cómo sufrió Pablo, verdad? Lo apedrearon, en una ocasión lo dejaron medio muerto, lo tuvieron que bajar en una canasta ahí en Damasco, casi lo asesinan en varias ocasiones, sufrió latigazos, sufrió rechazo de todo mundo, o sea, sufrió muchísimo el apóstol Pablo por causa de Cristo. Miren aquí la palabra penalidades, qué interesante, la palabra cacopaceo. Vamos a investigar qué significa aquí en nuestro diccionario electrónico. Cacopaceo significa aflicciones, problemas, dificultades y sufrimientos. Padeció todas estas cosas hasta el punto de quedar en la prisión como si fuera un malvado, un ladrón, un malhechor. Pero Pablo se consuela y dice, bueno, yo estoy preso, yo estoy aquí en la cárcel, pero la palabra de Dios está libre. La palabra de Dios, esa no está presa, esa sí está en todas partes. Impresionante. Y por ese consuelo en el versículo 10 dice Pablo, por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Sí? Entonces, mira, Timoteo, estoy preso. Pon atención, Timoteo, firmes, Timoteo. Pon atención, ¿sí? Quiero decirte que he sufrido por causa de Cristo, pero no me estoy quejando. Esto no es una queja, porque la palabra de Dios no está presa. Y entonces no me importa estar preso y que me hayan golpeado y que quieran asesinarme. Todo lo soporto por amor a quién, desde luego a Dios y a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soporto. Esta palabrita soportar, jupomeno, así se pronuncia. Cuando vean un apóstrofe aquí, donde está mi mouse, miren, esta es la letra upsilon en griego y tiene una como comita hacia adentro. Cuando la comita está hacia afuera, se pronuncia como U, pero cuando la comita está hacia adentro, se le agrega una H antes. Entonces, esta palabra jupomeno. Vamos a ver qué significa la palabra soportar o resistir. Aquí está nuestro diccionario, miren. Jupomeno significa perseverar, mantenerse firme, resistir, aguantar, padecer, sufrir, quedarse donde estás, permanecer. Entonces Pablo estaba dispuesto a sufrir presión, a resistir, a aguantar, a padecer, porque amaba a los escogidos. ¿Estás tú dispuesto a sufrir, hermano? ¿Estás dispuesta a padecer algo por causa de Cristo, hermanita?
¿Estás dispuesto a permanecer aunque te digan que eres un religioso loco fanático? Te voy a desheredar, hijo, porque abandonaste la religión católica. Ya no me puedes visitar, fuera de la casa. Y nos ponemos a chillar. No, ¿cómo que llorar? Firmes, usted es un soldado de Cristo. Tenemos que resistir, hermanos. Tenemos que aguantar. ¿De qué estamos hechos? La fe cristiana es una fe firme, una fe que resiste, que aguanta golpes y sufrimientos y cosas tremendas que vamos a sufrir en este mundo por causa de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 11 la siguiente expresión. Fíjense, palabra fiel es esta. Cuando vean que Pablo escribe así estas frases, palabra fiel es esta, palabra fiel es esta. ¿Sí? Esto significa que es una frase súper importante. Hagan de cuenta que es como el resumen o la conclusión de todo lo anterior. Y Pablo la usa mucho en sus cartas. Palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, ¿se acuerdan? En otra ocasión habla así Pablo. Bueno, aquí palabra fiel, ¿sí? Logos pistos, logos pistos, ¿sí? Es una palabra verdadera, es una cosa ciertísima lo que te voy a decir, Timoteo. Dime, Pablo, ¿qué me quieres decir? Mira, Timoteo, pon atención. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Aquí, esto es una declaración muy profunda, hermanos, muy profunda en la palabra de Dios. Pablo está subrayando esta expresión tan importante. Y vamos a dejar aquí que el comentarista nos explique un poquito qué significa esto. Miren, la frase muertos con Él y viviremos con Él se refiere, fíjense esto que escribe aquí el comentarista, se refiere a la participación espiritual de los creyentes en la muerte y resurrección de Cristo, que incluye también la posibilidad de sufrir martirio por causa de Cristo, como lo indica el contexto. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, estamos muertos, Timoteo, estamos muertos, pero con Él vamos a vivir, Timoteo. ¿A qué se refiere Pablo? No es una muerte física necesariamente, aunque Pablo sí murió físicamente, pero se refiere más a una muerte al pecado, una muerte a nuestra antigua naturaleza, hermanos. ¿Sí? Nosotros estamos muertos con Cristo, dice Romanos capítulo 6. Ahorita no tenemos tiempo de estudiarlo, pero Romanos 6 dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo, hermanos. Entonces, lo que fue sepultado juntamente con Cristo fue tu envidia, tu coraje, tus pecados, mis mentiras, mis traiciones. Todo eso ya quedó atrás. Fue sepultado. En ese sentido, estamos muertos, ¿sí? Y no solamente estamos muertos, sino que también vamos a vivir con Él, porque Él resucitó de los muertos, como dijo Pablo acá arriba. Acuérdate de Jesucristo, ¿sí? El Hijo de David, resucitado de los muertos, dice el versículo 8. Entonces, Pablo dice en el verso 8 que Cristo resucitó. Aquí acá en el 11 dice, viviremos con Él también. Nosotros también vivimos una vida resucitada. Vean el verso 12, me encanta. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Impresionante. Aquí la palabra sufrir es la misma palabra que Pablo utilizó acá arriba en el versículo 10 para soportar. Es la palabra jupomeno, es la misma, pero acá se tradujo soporto en el verso 10 y acá se tradujo sufro en el versículo 12. ¿Sí? Entonces, si sufrimos por causa de Cristo, perseverando en la fe de Cristo, también vamos a reinar con Él, vamos a reinar. ¿Cuándo vamos a reinar con Cristo? Cuando Él regrese, hermano. Cuando Él venga en su segunda venida y nos va a dar reinos y vamos a reinar junto con nuestro Señor maravilloso. Esta palabra reinaremos con Él, esta palabra sumbasileo en griego, sumbasileo. Basileo significa reino y sum significa junto con. Entonces, sum es con y basileo reino. Entonces, con el reino vamos a reinar con Cristo, vamos a reinar junto con Cristo, ¿de acuerdo? Y aquí quiero hacer un comentario en el verso 12. Miren aquí, voy a subrayar esto. Si sufrimos,
¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, han sufrido por causa de Cristo? O estando en la fe de Cristo. No, pastor, pues a mí nunca me han apedreado, nunca me han querido martirizar, nunca me han querido quemar vivo. Bueno, quizá no hemos sufrido este tipo de cosas, ¿no? Gracias a Dios. Porque en México sí hay mucha persecución a cristianos, por cierto. Y hay varios hermanos que son perseguidos y golpeados brutalmente. Yo conocí a un pastor en el estado de Hidalgo que lo mandaban golpear brutalmente. El cura de su pueblo, el sacerdote católico, pagaba a policías judiciales que lo dejaran medio muerto todos los domingos en la noche por predicar a Cristo. Entonces esto no está tan alejado de nuestra realidad. Pero yo te pregunto, ¿has sufrido tú algo por causa de Cristo? Híjole, miren, si tú has sufrido alguna enfermedad complicada, una diabetes, un cáncer, problemas del corazón, un coronavirus, y permaneciste firme en Cristo, dijiste, Señor, si tú me llevas, sigo creyendo en ti, porque a mí no me va a matar el coronavirus. Si alguien me mata, vas a ser tú, Señor. Tú, Señor, eres el que quitas la vida. Eso también se incluye en sufrir por Cristo. También has sufrido por Cristo, porque no claudicaste de tu fe. Bueno, muy bien. Verso 12, si le negaremos, pues desde luego Él también nos negará, ¿verdad? O sea, si negamos a Cristo, en medio de la presión, nos empezamos a quejar y le decimos, pues no me sanó Dios, me voy a cambiar de religión. El cristianismo no me resultó, me dijo un día una persona. Ay, pastor, es que llevo 6 meses en la iglesia y no tengo trabajo, sigo enfermo, mi esposo me golpea, entonces el cristianismo no me funcionó, no funciona el cristianismo, me voy a regresar con los brujos. Así me dijo, como si el cristianismo fuera una caja de Pandora y Dios fuera un ser que está dispuesto a cumplirte todos tus deseos y todos tus caprichos, como el genio de la lámpara maravillosa. Muchos cristianos, escúchenme, muchos cristianos usan a Dios como llanta de refacción. Nada más cuando se poncha la llanta lo buscan, ¿sí? Y esas personas que nada más lo buscan cuando se poncha la llanta no son cristianos, hermanos. Ellos están negando a Cristo. Y cuando lleguen al cielo, el Señor también los negará. Si fuéramos infieles, no somos cristianos, pero Dios permanece fiel, dice el versículo 13, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿La entendieron hasta el versículo 13? Pónganme manitas si entendieron la exposición hasta el versículo 13. Fuimos muy rápido. Sí. Vamos a la segunda parte de nuestra exposición. Del versículo 14 al 26, amados hermanos, se nos dan muchas características de un obrero aprobado. Y yo quiero que tú reflexiones en estas características. Lo voy a hacer rápido, si no, no nos va a dar tiempo. Pero vamos a leerlo. Versículo 14. Recuérdales esto, Timoteo. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? A los hermanos de los primeros versículos, del versículo 2, justamente, donde Pablo le dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Pásales la estafeta. Quiero nuevos maestros. ¿Sí? Sí. Entonces, a ellos que les vas a pasar la estafeta, versículo 2, recuérdales esto. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Timoteo, diles a los nuevos pastores, diles a los hermanos de Liti, que no anden en pleitos, que no anden en contiendas sobre asuntos absurdos, que no se peleen por cosas tontas y absurdas. Miren la palabra contienda, subraya en el verso 14. Logomaxeio en griego. ¿Qué significa esta palabrita? Vamos a ver en nuestro diccionario. Dice, discutir sobre el significado de las palabras, reñir, disputar sobre el significado del uso de las palabras o de una doctrina. Ya tienes hermanos peleándose. No, pues para mí la salvación sí se pierde. Pues para mí no se pierde. Y está bien discutir de eso con respeto. Pero hay hermanos que se apasionan y acaban peleados y divorciados y terminan hasta odiándose. Y esto no debe ser, hermanos.
Ustedes como estudiantes del ITI no pueden entrar en contiendas ni discusiones porque esto no tiene ningún provecho, más bien nos lleva a la perdición de los oyentes. Aquellos que son nuestros discípulos, pues van a decir, uy, si mis maestros se están peleando y se agarraron del chongo y además están ya divididos mis maestros, pues si esto es el cristiano, yo mejor me salgo del ITI. Sí, nada que ver. Entonces, nosotros como maestros, como estudiantes, tenemos que estar unidos. Versículo 15, otra instrucción. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense qué instrucción. Y esto es para ustedes, hermanos, para todos los estudiantes y maestros del ITI. Debemos procurar con diligencia. ¿Qué es eso? Diligencia, spoudazo en el griego. Esta es la letra sigma, es como una S. Esta es la pi, que se pronuncia como P. Spoudazo en el griego. Apréndanse el diccionario griego, no es difícil y van a poder leer las palabras muy fácil. Miren, esta palabrita spoudazo, diligencia, significa hacer lo mejor posible, hacer el mejor esfuerzo, ¿sí? Tener la mejor disposición. Eso significa esta palabrita, spoudazo, hacer las cosas bien, a la primera, con el mayor esfuerzo, ¿sí? Con buena actitud, con buena disposición. Cada vez que sirvas a Dios, hazlo con diligencia, hazlo mejor para Dios y con buena actitud, hermanos, con buena actitud. No sean como la muchacha, ¿verdad? Que la mamá le dice, mijita, ayúdame a lavar los trastes, mijita. Está llena así la cocina de trastes, ¿verdad? Todo el fregadero, así como 200 trastes. Y la niña le dice, ay, ¿por qué yo, mamá? ¿Por qué? Dile a mi hermano. Y se pone a lavar los trastes de malas. Lo hace, pero lo hace de malas. Eso no sirve, ¿eh? Delante de Dios. Si vas a poner una silla, si vas a cantar una alabanza, si vas a dar una clase en el ITI, si vas a orar con los hermanos, si vas a ir a ministrar a un enfermo, hazlo con diligencia, hazlo mejor, pon todo tu esfuerzo. El otro día estaba con unos hermanos ministros y le llaman a uno y ya cuelga, le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué te hablaron? ¿Quién te habló? Ah, pues es un hermano que quiere que vaya al funeral de su abuelita. No, qué flojera me da. Y aparte es hasta Coacalco. No, voy a mandar a otro. ¿Ustedes creen que ese es un soldado de Jesucristo, hermano? O sea, esa disposición horrible de no querer ir a ayudar a una persona en un funeral. No, hermanos, eso no es de Dios. Vamos a hacer las cosas con diligencia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con diligencia? Presentarnos a Dios aprobados. ¿Y cómo vamos a aprobar? Bueno, tenemos que ser obreros que no tienen de qué avergonzarse. Fíjense esta expresión, hermanos. Aquí podemos estar muchas horas. Un obrero, egrates, esa es la palabra en griego. Vamos a ver qué significa rápidamente. A ver si, no me da aquí la opción. A ver, vamos a ver. Aquí está, miren. Significa un trabajador, ¿sí? El que hace algo, un trabajador a quien se le paga. Bueno, nosotros no somos obreros a sueldo del Señor, porque Él ya nos ha dado todas sus bendiciones, pero somos trabajadores. O sea, para que me entiendan, desde que ustedes se convirtieron y ahorita como estudiantes del ITI, ninguno de los 87 que estamos aquí conectados se manda solo. Dile al del cuadrito de al lado así con tu mano, tú, Guadalupe, Alberto, Yareli, aquí te estoy viendo, María del Carmen, tú no te mandas sola, hermana, discúlpame, no te mandas sola, Susi, Alejandrita Astorga, perdóname, no te mandas sola, mija. Oscar, Susanita, no, tú no te mandas sola, no te mandas solo, Oscar. ¿Quién te manda? Porque tú eres un obrero, tienes jefe. ¿Quién es tu jefe? Cristo. Entonces, si Él te dice algo, cúmplelo. O sea, tú no puedes decir, me voy a vivir a Querétaro. ¿Tú y cuántos más? ¿Qué te pasa? ¿Te mandas solo, hermano? No, pues yo voy a hacer esto y aquello mañana. Ah, sí, ¿tú y cuántos más? ¿Ya le pediste permiso al Señor? No, pues me enamoré de esta hermanita, le voy a pedir que sea mi novia. Ah, sí, así tan fácil. Discúlpame, tú no te mandas solo, eres un obrero y no debes hacer nada que te avergüence.
¿sale? Dios, Cristo es el capitán, ya lo vimos antes. ¿Y cómo vamos a ser para estar aprobados? Fíjense esta expresión, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Usar bien la palabra de verdad implica enseñar la Biblia, la sana doctrina, hermanos, con el conocimiento profundo de la Biblia y con la interpretación correcta de la Biblia. ¿Sí? Tú no puedes usar la Biblia, que es la palabra de verdad, como a ti se te dé la gana. Tú tienes que estudiar varios cursos de hermenéutica, por eso estás en el ITI. ¿Sí? Yo les recomiendo que se regresen, los que ya vieron hermenéutica, repasen 4 o 5 veces el curso, porque hay de ti, hay de mí, si enseñamos algo equivocado, porque estamos entonces contaminando a las ovejas. Les pongo un ejemplo. Muchos de nosotros hacemos la famosa oración del pecador al final de los servicios, ¿verdad? Ya predicó el pastor, y al final, a ver, cierren sus ojos. A ver, diga conmigo, Señor, soy un pecador, perdóname, me arrepiento, yo creo que tú eres Cristo, moriste, resucitaste, entra a mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador, amén. Y después el pastor dice, bienvenidos hermanos, levanten la mano los que hicieron la oración del pecador, ¿no? Pues un montón de manos, ¿no? Y el predicador dice, bienvenidos, ustedes han nacido de nuevo, bienvenidos a la familia de la fe. ¡Ay! Ups, hermanos, enséñenme cuándo Pablo, o cuándo Pedro, o cuándo el mismo Señor Jesucristo les instruyó a los discípulos, a sus audiencias, a hacer la oración del pecador, que levantaran la mano y en ese momento ocurría el milagro del nuevo nacimiento. No hay un solo versículo en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que enseñe la oración del pecador. ¿Sabían ustedes eso? Ni uno. Entonces, o sea, si yo les digo, levanten la mano, y levantan la mano 10, y yo les digo, son salvos, yo soy un mentiroso. Yo los estoy engañando, porque la Biblia no enseña que en la oración del pecador de 15 segundos ocurra la salvación. La Biblia enseña que la salvación no la da la oración del pecador, la da el Espíritu Santo por medio de la fe arrepentida de la persona en el momento que Dios lo toque, y tal vez no es en el momento del servicio. No sé si me estoy explicando. Entonces, podemos hacer la oración, claro. O sea, mira, acércate a Dios, mira, dile, Señor, me arrepiento, ayúdame, sálvame. Sí, está bien, pero nunca los declares salvos, por favor, porque eso no es trazar bien la palabra de verdad. Nos estás engañando. Mejor diles, mira, qué bueno que hiciste esta oración, ahora disipúlate, ponte a leer las escrituras, acércate a la Biblia, acércate a Dios, y cuando ocurra un cambio tremendo en tu corazón, me buscas, porque posiblemente estás a punto de nacer de nuevo. Esa ya es otra cosa. Bueno, versículo 16, otra instrucción. Evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Por favor, otra vez, no nos peleemos, ¿verdad? No entremos en contiendas de palabras y de doctrinas absurdas. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Fíjense, aquí Pablo nos da un ejemplo de algunas personas que se llamaban dos personas, Himenaios en griego y Filetos en griego, y estos dos se desviaron de la verdad. Fíjense, versículo 18, se desviaron de la verdad. ¿Cómo se desviaron? Enseñando que la resurrección ya se efectuó. La resurrección de los muertos todavía no había ocurrido, hermanos, ni ha ocurrido todavía. La resurrección de los muertos de la iglesia va a ocurrir cuando venga Cristo en el arrebatamiento. Si alguien enseña otra cosa, está confundiendo la fe de algunos, está trastornando la sana doctrina. Por eso es tan importante trazar bien las doctrinas cristianas, hermanos. Si tú tienes una duda, mejor no enseñes nada hasta que resuelvas tu duda con 3, 4 pastores, 2, 3 libros de teología, al menos 2, 3 libros de hermenéutica. Todos ustedes al menos tienen que tener unas 10 Biblias de estudio, hermanos, mínimo, y un diccionario griego y uno hebreo como el que tenemos aquí en la pantalla, y 4 o 5 comentaristas. Y si tienes dudas acerca de que si la salvación se pierde o no, métete 5, 6, 7 semanas a estudiar la doctrina profundamente y pregúntale a tus pastores y haz una investigación profunda y métete a orar hasta que el Espíritu Santo te muestre, ¿sí?, que la salvación es imposible que se pierda, por ejemplo. Porque si te pones a enseñar que se pierde,
vas a trastornar la fe de muchos. Cuidado con trastornar la fe, especialmente de los niños. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, hay muchos fundamentos equivocados, falsas doctrinas. Los testigos de Jehová dijeron que Cristo iba a venir en 1890 y tantos. Cristo no vino. Después se disculpó el juez Russell, les dijo, ay, perdón, me equivoqué, calculé mal, va a ser en 1916. Se subieron todos los testigos de Jehová a un monte, vestidos de blanco, porque Cristo ya venía, ya se iban al cielo, y dieron las 11:12 de la noche, Cristo nunca vino, y trastornaron su fe. La fe de los testigos de Jehová es una fe trastornada, torcidísima. Verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, ese no se mueve, y ese fundamento es Cristo, ya lo vimos, y los apóstoles y profetas, ¿sí? Y este fundamento de Dios tiene un sello, fíjense nada más, qué interesante. Ese sello es el siguiente: conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe quiénes son de Él, quiénes le pertenecen a Él, quiénes tienen sana doctrina, quiénes nacieron de nuevo. Dios nos ginosco, es la palabra en griega, mírenla aquí, ginosco. Esta palabra ginosco, vamos a verla aquí en nuestro diccionario, ¿sí? Es saber, aprender, estar familiarizado, o sea, es un conocimiento profundísimo, profundísimo, ¿sí? Fíjense, en algunos pasajes se refiere a tener intimidad sexual, ¿sí? Aquí en este contexto, desde luego, no se refiere a eso, pero la idea es que Dios tiene una intimidad espiritual tan grande con nosotros que nos conoce completamente. Si Dios te conoce y tú conoces la sana doctrina y a Cristo, por favor, verso 19, apártate de iniquidad. Apártate del mal. Apártate de iniquidad. Adiquía es la palabra iniquidad, que se refiere a toda clase de pecados. Bueno, vamos a avanzar, versículo 20. Aquí Pablo es un poeta, como nos ilustró la vida cristiana como si fuéramos soldados, labradores, ¿verdad? Atletas. Pues aquí ilustra la vida del obrero cristiano como si fuera un utensilio de cocina, en una cocina del siglo I. Vamos a verlo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, en las casas del siglo I habían utensilios de oro y de plata. En las casas más ricas y pudientes habían cucharitas de oro, tenedores de plata, servilletas tejidas con tela muy fina, ¿sí? Utensilios que se ponían cuando venían invitados importantes. Pero otros utensilios, pues eran de madera y de barro, eran menos finos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, versículo 21, ¿qué nos quieres decir con esto, Pablo? Así que, si alguno de ustedes, hermanos de Liti, se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? De los chismes, de las discusiones, de las murmuraciones de los versículos anteriores, de la iniquidad del versículo 19, del pecado, en resumen. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Les voy a leer el comentario aquí, el comentarista en el versículo 21, ¿sí? Hace un comentario bastante interesante, ¿sí? La palabra alguno, donde dice alguno se limpia, se refiere a cualquier persona que quiera ser útil al Señor, ¿sí? Con un corazón limpio, ¿sí? Levanten la mano electrónicamente los que quieran ser útiles para el Señor, de la manera que Él te ordene. ¿Sí? Yo también quiero ser útil. Yo también quiero ser útil, ¿sí? También. Y si el Señor te pone a limpiar baños 30 años también, ¿sí le vas a entrar? ¿O nada más quieres predicar? No, Él es el que manda. Miren, hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, allá en Veracruz, cuando yo me convertí, yo tocaba el piano y era pianista, concertista y cuanta cosa. Y llegué con el pastor, le dije, pastor, yo soy pianista. A ver, toca.
No, pues ya me aventé ahí una pieza clásica, y acá yo presumiendo mis habilidades de pianista. Y el pastor me dijo, mira, César, tocas bien bonito, pero sabes que aquí no necesitamos estrellas del piano, aquí necesitamos siervos. Y le llamó a la hermana Tabita, le dijo, hermana Tabita, ven, mira, hermano César, la hermana Tabita es la encargada de la limpieza de la iglesia, era una iglesia grande, de los baños, de los excusados, de los drenajes, de los lavabos, y ella te va a enseñar a trapear y a limpiar los excusados. Y ahí vas a estar. Y ahí empecé el ministerio, hermanos. Ahí me tuvieron un año. Aprendí bien a fregar los excusados. Gracias a Dios, le doy tantas gracias a Dios, porque los baños de mi casa están siempre limpios. Bueno, entonces, ¿quieres ser útil al Señor? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, serás una persona usada por Dios. Dice aquí el comentarista, incluso un balde común de madera o una olla de barro puede volverse útil si se desinfecta y se santifica. O sea, no necesita ser una cucharita de oro, ¿sí? Ni un tenedor de plata, ¿sí? Puede ser un balde común de madera o de barro, pero te tienes que desinfectar, ¿sí? La palabra limpiar, y donde dice en el versículo 21, es una palabrita griega, ekazairo, que significa limpiarse por completo, purgarse del todo. Entonces, para cualquier recipiente de desperdicios, repito, para que cualquier recipiente de desperdicios pudiera ser usado en una labor noble, tenía que ser fregado, lavado y limpiado de todos los vestigios de inmundicia que hubiera tenido antes. Aquí lo subrayé. ¿Sí? Entonces, o sea, yo me identifico con las ollitas de barro, todas mugrosas, todas sucias, todas llenas de mugrero, ¿sí? Y el Señor nos limpió y nos desinfectó y nos puso, en el buen sentido de la palabra, una friega, nos refregó el Señor con una esponja de esas de aluminio Scotch-Brite hasta que nos dejó limpios. Y aunque seamos unas ollitas que antes éramos usadas para la basura, ahora el Señor nos ha limpiado y nos usa para su obra. ¡Qué maravilloso! Versículo 22. Muy bien. ¿Qué dice? Otra instrucción. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos de Liti, les paso la estafeta. El Señor les dice, por favor, hermanos amados, huyan de las pasiones juveniles. ¿Sí? Sigan la justicia, la fe, el amor y la paz. Y háganlo junto con sus hermanos que tienen un corazón limpio y que invocan al Señor. Timoteo no era un chamaco de 15 años. Ya a estas alturas era un joven de 40, más o menos, Timoteo. Pero lo consideraban muy joven. Y aparentemente en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era el pastor, seguramente tuvo varias tentaciones. Tentaciones en cuanto a las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles, hermanos? Vamos a ver la palabra griega para no inventar. ¿Cuál es la palabra griega para pasiones juveniles? La palabra neoterikos. Neoterikos. ¿Y qué significa? Vámonos a nuestro diccionario aquí digital. Neoterikos. Propio de la juventud. Juvenil. Eso significa en un diccionario. Vámonos a otro porque ese está muy chafón. Vamos a ver aquí. Neoterikos. Asociado con pasiones juveniles. Este está en inglés, este diccionario. Entonces, neoterikos tiene que ver con pecados de la juventud. ¿Cuáles son los pecados de la juventud, hermanos? Bueno, aquí el comentarista dice que no solamente son deseos sexuales ilícitos, sino lujurias como orgullo, deseo de riqueza, deseo de poder, celos, promoción personal, un espíritu peleonero. Todas esas son las pasiones juveniles, porque así son nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Así son nuestros jóvenes. El otro día se me acercó un joven después de la reunión de jóvenes, un chavito de 16 años, y me dijo, pastor, ¿qué cree? ¿Qué, mijito? Quiero decirle que usted me cae gordo. Y además, yo ya no amo a Dios y me voy de esta iglesia. Así me dijo, chamaquillo de 16 años.
con una insolencia el chavo, con un orgullo. No se imaginan ustedes, él se creía el poderoso, el presidente, ¿no? Y pues ya se imaginan ahí, estuve platicando un rato con, a ver, siéntate, ¿por qué te caigo gordo? No sé, pero usted me cae mal. ¿Y por qué ya no amas a Dios? Pues porque Dios no me ha concedido esto y esto y esto. Le dije, ¿sabes qué? El problema no es que tú no ames a Dios, el problema es que Dios te amó a ti primero y entregó a su Hijo Jesucristo, y tú lo recibiste a los 4 años, porque estás desde los 4 años en esta iglesia, en la escuela dominical, y tú recibiste a Cristo a los 5, a los 9 y a los 12, yo te vi, y aunque te vayas de la iglesia, Dios te va a perseguir y te va a traer de las orejas. Y nada más se quedó así. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Esas son las pasiones juveniles, los deseos sexuales, la pornografía, las lujurias, el orgullo. Y aquí Pablo le dice, huye, huye, huye de estas cosas, tienes que escaparte de estas cosas. ¿Sí? La palabra huir, vamos a ver si hay algún significado aquí de esta palabrita. Resujo, Perú, feugo en griego, feugo, escapar, fíjense, escapar, desaparecer rápidamente. Esa me gustó, esa definición, miren, aquí está. Desaparecer, o sea, desaparécete, brother, córrele, hacerse invisible en Apocalipsis 16:20. Entonces, o sea, esta palabra es escápate, escápate, Timoteo. ¿Sí? Bueno, versículo 23. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es la tercera vez que Pablo exhorta a Timoteo, dice, no te pelees, Timoteo, no entres en discusiones absurdas, Timoteo, argumentos tontos con los falsos maestros o con hermanos que quieran tropezarte, Timoteo. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Vamos a ver este versículo rápidamente. Ya vamos a terminar ahorita. Fíjense, el siervo del Señor. ¿Cuántos siervos del Señor y siervas hay aquí? Levanten su mano electrónica. Espero que se levanten las 82. 82 manos necesito ver. Muy bien. Vamos a ver si sí es cierto que eres un siervo. Porque yo te puedo decir, no, pues un siervo es alguien que sirve. Qué definición tan liviana, ¿no? Nada que ver mi definición, nada que ver. No, un siervo es alguien que va a la iglesia, pastor, y está en los edecanes. No, eso no es un siervo, hermanos, para nada. Vamos a preguntarle a la palabra griega, siervo, doulos, ya se la saben muchos de ustedes, doulos. ¿Qué significa un doulos? Un doulos es un esclavo. Somos esclavos de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Somos esclavos por amor. Entonces, el esclavo, hubieran traducido mejor aquí el esclavo, me hubiera encantado más que tradujeran esta palabra por esclavo, pero le pusieron siervo. Bueno, el esclavo del Señor no debe ser contencioso, maxomai, o sea, no debe ser una persona que entra en discusiones, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿Sí? Todos nosotros como estudiantes del ITI, hermanos, tenemos que ser amables. Todos ustedes. No les vamos a permitir, hermanos, bueno, no nosotros, el Señor, no les vamos a permitir que sean groseros, ninguno de ustedes. A veces llegamos a la clase, llegamos a la iglesia con nuestra Biblia así debajo del brazo y nos sentamos ahí para que nos enseñen. Y ni saludamos a nuestros compañeros, ni oramos por nadie, ni saludamos al pastor, ni saludamos a la abuelita que está ahí en la otra fila. Qué groseros somos, hermanos, en la iglesia. Qué groseros. Yo les quiero presentar un reto para que practiquen la amabilidad. Este domingo, o en la próxima clase del ITI, me vas a saludar a todos los alumnos que te encuentres y al pastor. ¿Sí? Les vas a estrechar tu mano. Hermano, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte, de veras, de corazón. Qué bueno verte, hermano. Y les vas a hacer la siguiente pregunta y los vas a escuchar. Les vas a hacer la pregunta, hermano, buenos días, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo está tu familia, hermano? Pregúntale, ¿cómo está tu familia, hermano? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Eres soltero? No, hermano, pues mira, estoy casado, pero tengo problemas con mi esposa y tengo un hijo que es bien rebelde, hermano. Bueno, mira, ahorita al final del servicio de la clase, ¿qué te parece si oramos, hermano, por tu hijo? Considérame tu amigo, hermano. ¿Sí?
Eso es ser amable. Eso es ser amable. Háganlo. Háganlo con los que se encuentren, con los más que puedan. Sean amables, porque en la iglesia llegamos y ni te saludan de junto. Y no saludamos a nadie nosotros. Si tú eres un siervo, la instrucción es que seas amable, ¿sí? Apto para enseñar, didácticos, de ahí viene la palabra didáctica, ¿sí? En griego, didácticos, ¿sí? Apto para enseñar. Tú para enseñar la Biblia tienes que leerla. Hermanos que están en el DT, ustedes tienen que leer la Biblia completita una vez al año. No sé si sabían eso. Si algún maestro se los había dicho. Si no se los habían dicho, yo se los digo. ¿Sí? De enero a diciembre, al menos tienes que leerla una vez completa. Al menos de Génesis a Apocalipsis, una buena Biblia de estudio con comentarios, mapas y diccionario teológico en griego y en hebreo. Al menos una vez completa. ¿Cuántas veces la has leído? Ay, pastor, pues yo nada más el Salmo 23, hermano. Pues con razón, hermano. Yo nada más me sé el Salmo 91, hermano, porque lo demás no le entiendo. Hermanos, una vez completa. Si no, ¿qué vas a enseñar? No vas a ser apto para enseñar. Versículo 25, ya acabamos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, como maestros, debemos corregir a los que se oponen, ¿sí? Mucho que comentar aquí, ¿no? Pero la corrección debe ser con mansedumbre. Trautes en griego, la palabra mansedumbre es dominio propio. Porque si llega un hermanito, por ejemplo, ¿verdad?, a la iglesia y empiezas a discutir con ese hermano y te dicen, pues la verdad es que yo creo que la salvación sí se pierde. Entonces, tú ya estudiaste, hay que corregir al hermano, ¿verdad? Hay que corregirlo, pero no con golpes, no a batazos. Hermano, pues estás mal, ¿cómo es posible que pienses eso? Estás rayando en la herejía, dudo que seas cristiano, hermano, ¿eh? Yo te invitaría a que te retiraras mejor de la iglesia y vete a tu casa 6 meses a estudiar. O sea, eso no es mansedumbre, eso es agarrar a golpes, a bibliazos, como decimos al hermano. ¿Sí? O alguien que está apenas dejando a la Virgen y a los santos, y ahí vamos los cristianos, deja a la Virgen, ya ves cómo no has dejado a la Virgen, sigue siendo una idólatra, mamá, eres una idólatra, mira lo que dice Éxodo 20, o sea, ¿ustedes creen que así se va a convertir tu mamá? Claro que no, tienes que corregir con mansedumbre, con amor, con paciencia, con gracia. Fíjense el Señor Jesucristo cuando vino la mujer adúltera, a la que iban a apedrear, ¿se acuerdan? En Juan 8. Y Jesús no le dijo, mujer, eres una perversa, eres una pecadora, ¿sabes qué? Ni te aparezcas en la sinagoga, ¿eh? No le dijo eso. Dijo, a ver, hija, ven, ellos no te juzgaron, yo tampoco te juzgo. Nada más te pido de favor, por favor, vete y no peques más. Vean el amor de Jesús. Entonces nosotros con mansedumbre tenemos que corregir a los que se oponen. ¿Por qué? Para que quizá Dios les conceda que se arrepientan. Fíjense cómo nosotros no llevamos al arrepentimiento a nadie, es Dios el que lo concede, ¿ya lo vieron? Yo te voy a mostrar el camino, te voy a mostrar la Biblia, te voy a mostrar la doctrina verdadera, pero será Dios el que te conceda quizá que te arrepientas para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, 26, en que están cautivos a voluntad de él. O sea, el diablo tiene cautiva la mente de los incrédulos a través de las falsas doctrinas. Apunten. El método favorito de santidad, perdónenme, lo dije mal. El método favorito de engaño de Satanás, eso quise decir, son las falsas doctrinas. ¿Sí? Ya están millones de personas en un catolicismo romano vacío, absurdo y perverso y maligno. Y ahí tenemos otros millones y millones de testigos de Jehová por todo el mundo. Y en cada esquina vemos una iglesia preciosísima de millones de dólares de los mormones. Y ahí hay otros millones de personas. Y otros millones de millones de millones están bajo el lazo del diablo, cautivos y engañados en la religión más grande del mundo. ¿Saben ustedes cuál es la religión más grande del mundo? No es el Islam ni el catolicismo, es el secularismo
humanista, apúntenlo. Secularismo humanista. Se predica en Televisa, en TV Azteca y en todas las cadenas de televisión y los medios de comunicación del mundo. Secularismo humanista. Y enseña muchas cosas, pero las tres principales doctrinas de esta falsa, perversísima religión diabólica son las siguientes. Número 1, no hay Dios. Esa es la primera enseñanza. Y si es que lo hay, no lo necesitamos. Número 1. Enseñanza número 2 de esta religión perversa. Los hombres y las mujeres provenimos de los animales. Somos productos de la evolución de los primates. Somos primates evolucionados, somos animales. Enseñanza número 3. Si no hay Dios a quien darle cuentas, y si provenimos de los animales, cada quien haga lo que se le dé la regalada gana, especialmente con su vida sexual. Y de ahí viene la ideología de género, la homosexualidad, el lesbianismo y todas las perversiones del adulterio, la traición, etcétera. Ese es el secularismo y eso se predica todos los días en Televisa. Ay, pastor, pero no lo dicen abiertamente. No, abiertamente no, pero yo nunca he visto a ningún periodista de Televisa dándole la gloria a Dios empezando su noticiero. Ay, buenos días. Hoy vamos a empezar orando y cantando 3 alabanzas antes de las noticias para darle la gloria a nuestro Señor y Salvador. ¿Cuándo han visto un noticiero así, hermanos? No. Simplemente empiezan a dar una bola de noticias diabólicas, además, que la mayoría. Entonces, o sea, estamos bajo el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Entonces, para que las personas escapen del lazo del diablo, tenemos que enseñarles con mansedumbre la bendita palabra de Dios. Bueno, hasta aquí terminamos. Algunos estarán preguntando, bueno, ¿y esto que estoy haciendo aquí en la pantalla? ¿Cómo le hice? ¿De dónde lo saqué? Se llama la biblioteca electrónica Logos. Ustedes pueden bajar en su computadora e ir ahí adquiriendo algunos libros para que puedan tener comentarios y enseñanzas y puedan complementar sus estudios bíblicos. Bueno, si me permiten, vamos a terminar con una oración. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo de estudio de 2 Timoteo capítulo 2. Qué precioso pasaje, Señor. Hemos aprendido muchísimo. Queremos ser obreros aprobados, Señor. Queremos comportarnos como soldados, obedeciendo tu palabra, Señor. Como atletas, absteniéndonos de los deseos y las pasiones juveniles que te ofenden. Y queremos ser como labradores, trabajando y trabajando hasta que podamos recoger la cosecha, Señor. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas que puedan repasar estas enseñanzas constantemente y forma en nosotros el carácter de tu Hijo Jesucristo. Úsanos para